Génesis en el capítulo 3, versículo 6. Vamos a dar lectura a versículos 6 y 7. Génesis capítulo 3 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Muy bien. El título para la predicación del día de hoy es: necesitamos un Salvador. Y la basaremos en Génesis capítulo 3, versículo 6 y 7. Estamos predicando aleatoriamente el Antiguo Testamento, haciendo una referencia a Cristo en todas las Escrituras, tal y como nuestro Señor Jesucristo lo hace a los hombres que van rumbo a Emaús en Lucas, en el capítulo 24, tal y como nuestro Señor Jesucristo lo enseña en la parábola del hombre rico y Lázaro, haciendo referencia a que Jesucristo está en todas las Escrituras. Y hemos estado enfocándonos en el capítulo 1, 2 y 3 del libro de Génesis, donde nosotros predicamos a el postrer Adán, donde nosotros también predicamos a Cristo y su iglesia en el huerto del Edén, donde también predicamos a Cristo antes de la fundación del mundo y Cristo dentro de lo que se hace para la creación de todo lo que nosotros conocemos. Ahora estamos frente a Génesis capítulo 3, versículos 6 y 7, necesitamos un Salvador. El contexto: Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza. Dios hace un autorretrato, lo pone en la tierra y le da señorío sobre todas las cosas. Únicamente le restringe comer del árbol, del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y el hombre desobedece. Eva es seducida por la serpiente, y bueno, ellos comen del fruto del árbol prohibido. La Escritura dice en el versículo 6: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, le llenó la vista, fue seducida y era codiciable. Sus concupiscencias dejaron ser vistas ahí para alcanzar la sabiduría, y tomó del fruto. Ella lo vio, ella lo deseó, ella lo anheló, a pesar de ser un fruto prohibido, y comió. Y después va y da a su marido, y él come así como ella. Ahora aquí quiero hacer una breve referencia y iremos desmenuzando algunos textos, pero aquí ella es seducida, ella es atraída, ella lo ve deseable, ella lo anhela, toma el fruto del árbol y come. Pero en ese momento no le es abierto los ojos. En ese momento que Eva come, a ella no se le abren los ojos. Ella va con Adán y le da de comer a Adán, versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Eva no era la cabeza federal. Eva comió del fruto, y en el momento que ella come no se le abren los ojos, y va y ve a Adán y le dice: Adán, estás desnudo, yo he comido del árbol y ahora puedo ver que estás desnudo. Y me veo a mí desnuda y siento vergüenza. No pasa de esa forma. Eva come
y según la narración de la misma escritura, no pasa nada directamente con Eva, sino que hasta que va con Adán y le da del fruto del árbol prohibido de la ciencia del bien y del mal, y cuando Adán, como cabeza federal, como lo hemos tratado en nuestra predicación pasada, Adán como cabeza federal, hasta que Adán come, la escritura dice que les fueron abiertos los ojos. No fue antes, sino hasta que el representante de la humanidad come de ese árbol del cual se le había prohibido. Es cuando los ojos de ambos se les abren, conocen que estaban desnudos y lo primero que hacen es intentar cubrir su pecado, cubrir su vergüenza. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Para exponer más objetivamente esto, quiero que nos regresemos al capítulo 2, del versículo 15, la promesa de vida y muerte. Como la plenaria pasada hablamos de aquella prueba perpetua, quise poner como título la prueba perpetua en el hecho de la obediencia, en la cual no incurrió Adán, sino Adán desobedeció. Y al decir la prueba perpetua, hablamos que el pueblo de Israel también fue tentado en el desierto y ellos desobedecieron. Había una demanda de obediencia, en este caso en el huerto del Edén, era no comer del árbol, como está en el versículo 16. Desde el versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y guardara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, versículo 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Había una prueba para ser filiado, y él desobedeció, así como el pueblo de Israel en el desierto desobedeció. Ahora, yo quiero tomar un texto de nuestra Confesión de Londres en el capítulo 19 sobre la ley de Dios. En el párrafo 1 del capítulo 19 de la Confesión de Londres, voy a leer textualmente lo que dice. Dios dio a Adán una ley de obediencia. Esto está en sus confesiones que traen ahí. Dios dio a Adán una ley de obediencia universal escrita en su corazón y un precepto en particular de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, por lo cual le obligó a él y a toda su posteridad a una obediencia personal, completa, exacta y perpetua. Prometió la vida por su cumplimiento de la ley y amenazó con la muerte su infracción y le dotó también del poder y la capacidad para guardarla. Es decir, Dios da una ordenanza, Dios da un mandamiento con la promesa, ¿sí? Si él obedece habrá vida y si él desobedece tendrá la muerte por su desobediencia. Como nosotros leímos, ellos desobedecen a Adán, se les es abierto los ojos. Adán como una cabeza federal, como el representante de la humanidad, ya hemos venido hablando de eso. Eclesiastés capítulo 7, en el versículo 29, dice, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Hablando en el jardín, en el huerto del Edén, cuando la confesión está haciendo en la última porción, y dotó también del poder y la capacidad para guardarla. Nosotros hablamos de los estados donde Agustín los nombra, en los cuales se encontraba en el jardín del Edén, pose en pecare y pose en no pecare. El hombre tenía la capacidad, realmente el hombre tenía la capacidad para guardar esos preceptos.
pero también tenía la capacidad de no hacerlo, y sin embargo, a pesar de él tener las dos capacidades, ellos desobedecen, ¿no? Y después de eso el hombre, como Efesios lo diría, está muerto en sus delitos y pecados, como el apóstol Pablo lo dice, citando la confesión que es bueno que la traigamos a recuerdo en el versículo o párrafo 2 del mismo capítulo 19 acerca de la ley de Dios. Dice: la misma ley que primeramente fue escrita en el corazón del hombre continuó siendo una regla perfecta de justicia después de la caída. Fue dada por Dios en el monte Sinaí, como anteriormente o en la plenaria pasada yo les hice hincapié, en 10 mandamientos y escrita en 2 tablas. Los 4 primeros mandamientos contienen nuestros deberes para con Dios y los otros 6 nuestros deberes para con los hombres. Hablamos de una obediencia perfecta y perpetua demandada desde el principio de parte de Dios al hombre. Ahora, en base a esta breve introducción, quiero ir directamente al texto de una forma rápida y sencilla para desarrollar la predicación del día de hoy, y quiero que vayan desde el versículo 7, voy a esperarlos en Génesis, en el capítulo 3. En el versículo 7 del capítulo 3 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Hice hincapié al iniciar la plenaria que cuando Eva come, a Eva no se le abren los ojos y después va con Adán. Estoy haciendo hincapié en esto para que ustedes consideren seriamente que el fruto en sí no tenía nada mágico. El fruto del árbol no era en sí mismo mágico, y cuando ellos lo comiesen, en ese momento ellos iban a adquirir el conocimiento del bien y del mal. En el momento que alguien probase de ese fruto, se le iban a abrir los ojos. No es así como Dios obró. El hecho estaba en la obediencia de Adán como cabeza federal, como representante de la humanidad. Es por ello que cuando Eva come no se le abren los ojos a Eva, sino hasta que va con Adán y le da a Adán, entonces come Adán, y es cuando la Escritura narra que fue en ese momento cuando a ambos les son abiertos los ojos. Estamos hablando de la obediencia o desobediencia de Adán. La filiación como hijo obediente o bien desobediente. Versículo 7 en la parte B: y conocieron que estaban desnudos, es decir, dentro de la desobediencia de Dios había una clara rebeldía del hombre acerca de los mandamientos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Desde ahí el hombre empieza o intenta cubrir su pecado con obras. Empieza a renegar y empieza a esconder, a ocultar la verdad sobre sus fechorías, sobre su pecado. En el versículo 8 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y el hombre respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. El hombre ya empieza a esconderse, a ocultarse de la presencia de Dios. Anteriormente no se ocultaba de la presencia de Dios. El hombre y su pecado lo alejan de la presencia de Dios desde ese momento. Ellos gozaban en el jardín de la presencia absoluta y real de Dios. Nosotros hemos hecho énfasis quizás en otras ocasiones y en otras series en un tono un tanto sarcástico de aquello que profesan sobre la presencia de Dios algunas iglesias carismáticas, y vemos lo incongruente de ello.
Y nosotros dijimos, no, ellos verdaderamente, estoy hablando de Adán y Eva, ellos verdaderamente gozaban de la presencia de Dios. Su pecado los esconde de la presencia de Dios. Cuando nosotros vamos a orar, cuando nosotros buscamos en oración a Dios, gozamos de la presencia real de Dios. Estamos en su bendita presencia. Lo sabemos, lo percibimos, lo entendemos, trae paz a nuestro corazón. Cuando el hombre anda en sus pecados, no quiere ni siquiera buscar a Dios en oración. Se aleja de esos momentos a solas que le traen confort y sanidad al hombre, al nacido de nuevo, al cristiano. Ellos empiezan a ocultarse de Dios. Es decir, el pecado en sí, estando dentro del hombre, separa al hombre del Dios santo de la Biblia. La concepción clara de pecado está con respecto a nuestra concepción clara, según las Escrituras, de la santidad misma de Dios. Decimos en otras ocasiones, el hombre muchas veces se cree o no pecador según la comparación que se hace a sí mismo de otro hombre. No, esto es cuando nos comparamos verdaderamente con Dios y vemos su santidad, vemos nuestra vileza. Lo dije en la otra ocasión, Isaías dice, pobre de mí, ay de mí. Cuando él estaba en la presencia de Dios, dice, ay de mí que soy de labios inmundos y habito en un pueblo de labios inmundos. Él ve su vileza en sus mismas palabras, en su mismo ser. Porque ve la gloria y la santidad de Dios, y eso solamente lo puede hacer un hombre que ha nacido de nuevo, que ha sido sellado con el Santo Espíritu de Dios. Versículo 11, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? En tono de pregunta. Es decir, el hombre es confrontado con su pecado y como ustedes lo van a ver desde el principio de la humanidad hasta nuestros días, hasta hoy en la mañana, hasta hoy antes de entrar o ya cuando entraron, el hombre siempre evade sus responsabilidades. ¿Por qué no hiciste esto? Es que, ¿cuántas veces escuchan ese es que? Ven al hombre corrupto por naturaleza, ensimismado en su pecado, evadiendo. Dios le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Es confrontado con su pecado y el hombre responde evadiendo. ¿Sí? Si yo pudiese hacer énfasis, él diría, es que la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Le echa la culpa a Dios y a la mujer. ¿Sí? Adán como cabeza federal había desobedecido, y escuchen esto, él no era capaz. Adán como cabeza federal, como un autorretrato de Dios en la tierra, como la imagen misma de Dios en la tierra, que había sido puesto como una figura del que habría de venir, él no era capaz de redimir a su ayuda idónea. Cristo sí fue capaz de redimir a su ayuda idónea, que es la iglesia. Pero Adán no era capaz de redimir a su ayuda idónea. Adán incluso se porta, si lo vemos de esta forma, como un cobarde. Él evade toda responsabilidad, siendo que a él se le había delegado la autoridad como cabeza federal, como representante de la humanidad en la tierra. Su responsabilidad era grande, era inmensa, porque él era representante de la humanidad, de la creación de Dios ante Dios, pero era representante como imagen misma de Dios. Y yo le hablé en otra ocasión que todo lo que puede ser a imagen de Dios, lo es Jesucristo verdaderamente. Todo lo que puede significar ser a imagen de Dios, como lo dice Hebreos en el capítulo 1, versículo 3, siendo el resplandor de su misma gloria, la imagen misma de su sustancia, como lo dice Colosenses en el capítulo 1, versículo 15 y 16.
Estoy ahora en el versículo 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó. Es decir, la mujer culpa a la serpiente cuando fueron sus concupiscencias, claro está. Versículo 14, entonces Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás sobre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Ahora, bajo ese contexto, entramos al capítulo 15, al versículo 15. Es decir, yo quiero que entiendan la naturaleza de lo que está sucediendo. Cuando nosotros hablamos de Adán como cabeza federal, quedan muchas dudas. ¿Por qué Adán como cabeza federal? ¿Por qué? Porque Adán era la imagen misma de Dios. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Dios lo pone en la tierra. Dios pone un huerto, un jardín, y pone a Adán en ese huerto para que lo labrase, lo cuidase. Dios representaba toda la creación de Dios como imagen misma de Dios. Y le da un estatuto, una ley, un decreto para que él obedeciese. Sin embargo, él transgrede ese decreto lo filiaba. Vimos que fue la mujer, sí, la mujer fue la que fue seducida. Y vimos que fue la mujer que come primero del fruto. Pero cuando ella come no le es abierto los ojos hasta que va con Adán y Adán come de aquel fruto como cabeza federal, como representante de la humanidad. Desde ese momento a ellos se les abren los ojos, ellos conocen su vergüenza, su pecado, ellos ven que están desnudos. Ellos se esconden de la presencia de Dios como el ser humano no busca a Dios. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga el bien, a una se desviaron, todos se hicieron inútiles, sepulcro abierto es su garganta. El hombre está corrompido, necesita un Salvador. Porque la cabeza federal, el representante federal, el primer Adán, que era figura del que había de venir, el primer Adán falla. Necesitan un Salvador. Pero no es que a Dios se le fuese a ocurrir un plan alterno, no es que Adán hubiese fallado y Dios diría, bueno, ¿ahora qué voy a hacer? No, cuando nosotros iniciamos esta serie, nosotros vimos y hablamos sobre el pacto de redención o el pacto intratrinitario o consejo de redención dentro de la teología del pacto. Y vemos cómo toda la Escritura, y hablando en esencia de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, hay una gloria que tenía con Dios Padre antes de que el mundo fuese. Y vemos que hay una encomienda que el Hijo tiene de parte del Padre para redimir a un grupo de personas. Hablamos de un pacto eterno de redención. Ahora está una manifestación visible de lo que algunos nombran el protoevangelio, o de lo que algunos nombran el pacto de gracia, o como está en la Confesión de Londres, el pacto. En el versículo 15 del capítulo 3, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hay una enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Cuando está hablando de la cabeza de la serpiente, sabemos que si queremos matar una serpiente, le tenemos que herir en la cabeza, es la cabeza. Y hablando del calcañar, es que habrá mucho o será mucho el dolor al respecto. Ahora, donde nos enfocamos es en la simiente de la mujer. Si nosotros vamos a Génesis en el capítulo 22, versículo 18, cuando Dios le dice a Abraham que lleve a su hijo al monte Moriah, en el versículo 18 dice, en tu simiente serán benditas
todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Para interpretar este texto, tenemos que ver cómo lo interpreta el apóstol Pedro en el pórtico de Salomón en Hechos capítulo 3, versículo 22. Él dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vosotros, hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hablare. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham. El apóstol Pedro va a interpretar este texto. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Versículo 26 del capítulo 3 de Hechos. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta, ¿de qué? De su maldad. Ahora, para entenderlo en plenitud, vamos a ver lo que el apóstol Pablo mismo explica acerca de este texto en Gálatas, en el capítulo 3. Por favor, voy a esperarlos en Gálatas capítulo 3, versículo 16. Ahora bien, estamos hablando que el apóstol Pablo está explicando el pacto de Dios, mismo pacto que se refiere el apóstol Pedro en el pórtico de Salomón, interpretando Génesis capítulo 22, versículo 18. El apóstol Pablo dice, ahora bien, a Abraham, ¿a quién? A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y el apóstol Pablo interpreta, no dice y a las simientes, como si hablase de mucho, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Es decir, resumiendo, cuando estamos hablando de Génesis capítulo 3, versículo 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, está hablando de Cristo. Por eso algunos le nombran el protoevangelio, el prototipo del evangelio, lo que iba a acontecer. Por ello algunos le nombran el pacto de gracia, otros le nombran el pacto. El hecho es que está ligado directamente con aquel pacto de redención o pacto intratrinitario. Ahora, estamos viendo el hecho de la necesidad de un Salvador, pero un Salvador que ya estaba establecido para redimirnos. ¿Por qué necesitábamos redención? Porque existían consecuencias para nuestros pecados. Nos remontamos, al versículo 17 de Génesis capítulo 3. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. ¿Han escuchado? Llego cansado del trabajo. ¿Cuántas veces han llegado cansados del trabajo? Consecuencia del pecado. Consecuencia de nuestro pecado. Ahora, la desobediencia de Adán trajo en sí como cabeza federal la condenación a toda su descendencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de Eva proceden todos los seres humanos. Versículo 20 del capítulo 3, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de ¿qué? De todos los vivientes. Es decir, Adán es cabeza federal, Adán desobedece la ley de Dios,
Él como cabeza federal desobedece y por lo tanto él no es capaz de redimir a Eva, su ayuda idónea. Sin embargo, él como cabeza federal, como representante de la humanidad, como imagen de Dios en la tierra ante los ojos de Dios, de él vendría una descendencia, en este caso de Eva, su mujer, su ayuda idónea, por lo cual todos los vivientes tienen un representante, en este caso el primer Adán, que no es capaz de redimirlos. Versículo 12 del capítulo 5 de Romanos: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron. Estamos enfatizando acerca de la transmisión del pecado de Adán. La incongruencia de un pelagiano, la incongruencia de un semipelagiano, la incongruencia de un arminiano. El hombre está muerto en sus delitos y pecados. Esa muerte es terrenal y es espiritual. Es decir, ellos iban a morir, como dice en el versículo 19 del capítulo 3, con sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Estamos hablando de la consecuencia del pecado, muerte física, pero también muerte espiritual, como lo dice Efesios en el capítulo 2, versículo 1, cuando el apóstol Pablo está refiriendo a que Él nos dio vida. Pero ¿cuándo nos dio vida? Cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Hay una muerte espiritual del hombre. Por muy arreglado que puedan ver a alguien, por muy adinerado, por muy educado, si esa persona no ha obtenido la vida por medio del Espíritu Santo, gracias a lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, esa persona está muerto espiritualmente. Y el hombre intentará buscar su dicha en distintas cosas, pero no hay duda que ese hombre necesita la vida de Dios por medio del Espíritu Santo. Necesitamos la vida de Dios en nosotros. Necesitamos estar llenos de su gracia y misericordia. Solamente así el hombre experimenta verdaderamente la plenitud de lo que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Porque si bien somos hechos a imagen y semejanza de Dios, y esa imagen y semejanza fue en el jardín del Edén, todo lo que puede representar en la absoluta extensión de la palabra misma como imagen, lo es Cristo. Y si Cristo habita entre nosotros y Cristo habita en nosotros, nosotros gozaremos plenamente de lo que Dios se manifiesta a nuestras vidas. El hombre está muerto en sus pecados, muerto en sus delitos y pecados. Cuando ustedes vayan por la calle, cuando ustedes suban a un autobús, cuando ustedes vayan a un centro comercial, cuando ustedes vayan en su carro, cuando ustedes estén en su trabajo y ustedes vean a una persona que no tiene a Dios, que no tiene a Cristo como su único y suficiente Salvador, porque no hay otro en quien podamos ser salvos, únicamente en la persona de Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie verá al Padre si no es por mí. Él es el único medio de salvación. El apóstol Pedro en Hechos capítulo 4 versículo 12 dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, únicamente en la persona de Jesucristo. Cuando ustedes vayan a un centro comercial, cuando ustedes vean todas esas personas, hagan de cuenta que están en una película de zombies.
puro muerto espiritual ustedes van a ver caminar, muertos espirituales, llenos de sus vanidades, llenos de sus concupiscencias, llenos de sus miedos, de sus temores, de sus inseguridades, de sus agresiones, pero muertos espiritualmente como tú y yo en algún momento lo estuvimos. Y esas personas necesitan un Salvador, y el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Desde ese momento en el huerto del Edén el hombre necesita un Salvador hasta el día de hoy. Y el hombre está condenado. El Salmo 7:11 dice: Dios es un Dios justo y está airado contra el impío todos los días. Es decir, el hombre desde ese momento trae en sí la ira de Dios a nuestros costados, y quien recibió la ira de Dios para redimirnos, para reconciliarnos, fue Jesucristo en la cruz del Calvario. Él recibió el castigo que nosotros merecíamos. La ira de Dios fue sobre el justo, sobre el santo, sobre el inocente, para que nosotros fuésemos reconciliados gracias a su obediencia perfecta, porque éramos condenados gracias a la desobediencia del primer Adán. El hombre, gracias a esa desobediencia, necesita un Salvador, necesita un Redentor. Ese hombre malévolo, perverso, como lo relata Jeremías 17, versículo 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El hombre es perverso, malévolo. Nuestro Señor Jesucristo dice en Mateo capítulo 7, verso 21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. ¿De dónde salen tus pensamientos cochinos? Dentro de tu corazón mismo, están dentro de ti. Los adulterios, ¿de dónde salen? Del corazón. Las fornicaciones, del corazón. Los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la laxivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades, nuestro Señor Jesucristo está diciendo, de dentro salen, y es lo que contamina al hombre. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir: ese hombre es de buen corazón? Y yo volteo a verlo y lo miro a los ojos y sé que ese hombre es perverso. Y ese hombre puede fornicar, adulterar, ser avaricioso, soberbio, adulterar, lastimar, herir. Porque tiene un corazón filiado a Adán. Porque tiene un corazón perverso y engañoso. El hombre se corrompió. Necesita un Salvador porque el hombre es corrupto. Pero esto no es ahora. Cuando hablamos de la corrupción, dicen, es que ya no se había visto tanto como ahora se ve en las noticias. No, el hombre siempre ha sido corrupto. Vean Sodoma y Gomorra. Génesis en el capítulo 6, versículo 5, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente ¿de qué? Del mal. Estamos hablando antes del diluvio. Versículo 11, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. El hombre corrupto necesita un Salvador. El salmista dice en el Salmo 51, verso 5, he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Desde que nacemos. El apóstol Pablo, citando Romanos en el capítulo 3, versículo 10 al 18, dice: como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. Dios tiene que hacer una obra sobrenatural
Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, y sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay, escuchen, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Ese es el hombre, verdaderamente ese es el hombre. Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. Ese es verdaderamente el hombre. Ahora, eso es a causa de la transgresión, de la desobediencia en el huerto del Edén. Había un representante federal que falló, pero ese representante federal era una figura del que habría de venir. Porque era un plan perfecto de redención cuando lo vimos en el pacto intratrinitario. Romanos capítulo 5, verso 14 dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Adán era una figura únicamente. Versículo 19 del capítulo 5, porque así como por la desobediencia de un hombre, estamos hablando de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, como hemos estado exponiendo, así también por la desobediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero nos remontamos a Génesis capítulo 3, en el versículo 15, lo que conocemos como el pacto de gracia o el protoevangelio o el pacto, hablando de la relación con el pacto de redención o intratrinitario. Y nosotros vemos que está esa promesa de la simiente, la cual el apóstol Pablo aclara en Gálatas en el capítulo 3, versículo 15, que es Cristo. Esa simiente prometida a Abraham, en tu simiente, esa simiente, la cual explica el apóstol Pedro en el pórtico de Salomón, y el apóstol Pablo deja en claro en una referencia a la iglesia en Gálatas, hablando del pacto de Dios con los hombres, aquella simiente en la cual redimiría al hombre, es Cristo. El hombre necesita un Salvador. Y en el versículo 21 del capítulo 3 de Génesis, estamos viendo que dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ya tenemos el prototipo del Evangelio, porque necesitamos un Salvador. Ese Salvador y ese pacto eterno está desde antes de la fundación del mundo. Pero la situación se centra en la desobediencia de Adán, y esa desobediencia se nos transfiere. Y todos nosotros estamos constituidos pecadores, y todos nosotros tenemos un corazón corrupto, y todos nosotros tenemos en nosotros el deseo de alejarnos continuamente de Dios y de todo lo que puede representar Dios. Y el hombre aborrece la ley de Dios, y el hombre aborrece los estatutos de Dios. Pero nosotros tenemos esa promesa de redención en la simiente. Y nosotros vemos que en el versículo 21, Dios cubre al hombre y a su mujer con túnicas de pieles. Está diciendo cómo es que va a ser el hombre redimido, cómo el hombre va a ser cubierto. Ellos intentaron cubrirse con hojas de higuera, ellos intentaron cubrir su pecado con obras, con algo muy simple. Dios los cubre con túnicas de pieles,
Es decir, algún animal tuvo que ser sacrificado para obtener esa piel. En este caso visualicemos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Algún animal tuvo que existir un sacrificio. ¿Por qué digo esto? Porque Hebreos capítulo 9, versículo 22 dice, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Tendría que haber un sacrificio perfecto para que se les imputara la justicia a Adán y Eva por medio de ese sacrificio. El motivo era cubrir su pecado, era cubrir su falta, cubrir su vergüenza, así como para nosotros en Cristo Jesús. Es por eso que decimos que la salvación es por gracia. ¿Qué hizo Adán y Eva para cubrir su vergüenza? Ellos querían obras, querían hojas. Pero Dios los cubrió con pieles. Dios puso el animal, Dios puso el cordero. Y Dios los cubrió. ¿Qué hizo Adán y Eva? Nada. Ellos que pusieron su pecado. Fue lo único que pusieron. Es lo único que aporta el hombre para la salvación, su pecado. Cuando nosotros decimos es que el hombre es pecador porque peca, no es así. El hombre peca porque es un pecador. Está en su naturaleza. Es lo único que aporta el hombre para su salvación. Por eso necesitamos un redentor en una salvación por gracia, donde desde el principio Dios es el que proporciona todo. Cubre su falta con túnicas de pieles donde hubo un sacrificio. La palabra cubrir es kafar, donde estamos hablando que se efectúa el sacrificio. ¿Sí? Dios cubrió a Adán y Eva con túnicas de pieles, y la palabra túnica proviene del hebreo ketoneto, que quiere decir una vestidura de los pies a la cabeza, o de la cabeza a los pies, como ustedes lo quieran ver. Es la misma palabra que se utiliza cuando se habla de la vestimenta del sacerdote, es la vestimenta sacerdotal. Estamos hablando de que lo que Adán usó fue insuficiente para cubrirse, y hablando en palabras simples, antagónicamente abismal, hablando tipológicamente con respecto a las obras de los hombres y la gloria de la obra de Dios y la provisión de Dios para los hombres en la persona de nuestro glorioso Salvador, Jesucristo. Cito al apóstol Pedro, capítulo 15 de Corintios, primera de Corintios 15, donde esperaré que todos ustedes me acompañen. Versículo 21 y 22 del capítulo 15 dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán ¿qué? Vivificados. En Adán todos morimos, en Cristo, el que habría de venir, todos seremos vivificados. Aquella promesa de redención de la simiente. ¿Sí? Cuando en algunas ocasiones, y quiero dejar esto enfatizado para que quede bastante claro, sobre algunas, vamos a nombrarle algunas propuestas indiferentes a la Escritura, que se alejan de lo que está expreso en ella misma, y yo lo he mencionado en varias veces cuando hablamos de la jurisprudencia dentro de lo que Jesucristo hace para redimirnos, y yo les hablo de un fidejusor, estoy hablando de la jurisprudencia,
es alguien que condicionalmente se compromete a pagar por otro si éste no cumple. Pero eso no fue lo que hizo Cristo. Cristo se compromete a pagar incondicionalmente como un expromisor. El fiador se compromete a pagar incondicionalmente por otro, librando a la parte culpable de su responsabilidad. Eso es lo que hace Jesucristo en la cruz del Calvario. Él se compromete a pagar por nuestro pecado. Él se compromete a pagar la deuda. Él se compromete a redimirnos, a rescatarnos. Él se compromete. Lo que Él hace en la cruz del Calvario es perfecto, suficiente y eficiente para redimirnos, para reconciliarnos con Dios. El apóstol Pablo escribe en Primera de Timoteo en el capítulo 2, verso 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Solamente la persona de Jesucristo. Y damos gloria a Dios por ello, porque el hombre corrupto en sus pecados necesita un Salvador. Citando la carta de Hebreos en el capítulo 8, donde él dice, ahora bien, estoy citando Hebreos capítulo 8, versículo 1, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que estamos leyendo ya el versículo 4 del capítulo 8. Si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Versículo 5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se les advirtió a Moisés cuando iba a erguir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Versículo 7, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para un segundo. Y concluyo con el capítulo 4 de la misma carta a Hebreos en el versículo 16, donde dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar paz para el oportuno socorro. Gracias a Adán, el hombre está condenado eternamente, con un corazón corrupto, necio, ensoberbecido, lleno de lujurias, de lascivias, lleno de maldades, muerto en sus delitos y pecados, corrompido en todos sus caminos. Pero gracias a lo que hizo Jesucristo, el que habría de venir, porque Adán era un tipo de Cristo, gracias a lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, nosotros podemos entrar confiadamente al trono de su gracia. Nosotros podemos hallar y buscar misericordia. En Él encontramos nuestro socorro, nuestra paz. En Él encontramos nuestra redención. En Él somos reconciliados eternamente. Él nos justifica, nos imputa su justicia, como lo hemos mencionado en otras ocasiones. Él paga como un expromisor. El sacrificio perfecto, la expiación por nuestros pecados, la hace Jesucristo
en la cruz del Calvario como la propiciación perfecta. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, porque necesitamos un Salvador, Jesucristo.